Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 42 de Álgebra Moderna 1. Entonces les recuerdo qué es lo que estábamos haciendo en las clases pasadas. En las clases pasadas estábamos estudiando el grupo diédrico, ¿sí? Y vimos varios lugares donde aparecía el grupo diédrico y también donde aparecían los grupos cíclicos, ¿no? Y lo último que vimos en la clase pasada fue este resultado, que es el teorema 3.39, ¿sí? Que nos dice lo siguiente, ¿no? que si yo, que si tengo G un grupo finito, de tal forma que la kernelada de G es P por Q, donde P y Q son números primos y P es mayor que Q, entonces necesariamente o G es cíclico o G es generado por dos elementos A, B, tal que el orden de B es P, el orden de A es Q, y A y B están relacionados de la siguiente forma. A por B por A a la menos 1 es B a la M, donde sucede que M no es congruente con 1 módulo P, pero M a la Q sí es congruente con 1 módulo P, ¿sí? Entonces, pues teníamos esos dos casos, ¿no? Que si teníamos G un grupo finito con con la kernelada de G igual a P por Q, o es cíclico o es generado por dos elementos que satisfacen todas estas condiciones, ¿no? Y además, si Q no divide a P menos 1, lo que vimos es que este segundo caso no pasa, es decir, G no es el generado por dos elementos, y entonces G es cíclico, ¿sí? Ok. Entonces, como corolario de ese resultado, teníamos este corolario 3.40 que me dice lo siguiente, que si yo me tomo G, un grupo, con la kernelada de G igual a P por Q, donde P y Q son primos y P es mayor que Q, entonces G tiene un subgrupo de orden P, ¿sí? G tiene un subgrupo de orden el mayor primo que divide al grupo G, que divide la kernelidad del grupo G, y además resulta ser que si Q no divide a P menos 1, entonces G es cíclico, ¿sí? Entonces en este caso, en el caso en el que nuestro grupo, la kernelidad de nuestro grupo sea el producto de dos primos, lo que estamos diciendo es que siempre va a haber un subgrupo normal de orden primo más grande que divide a la kernelidad de G, ¿sí? Y entonces en particular, esto lo que nos está diciendo es que no hay, si yo tengo un grupo que es producto de dos primos, que si yo tengo un grupo tal que la kernelidad de ese grupo es producto de dos primos distintos, entonces necesariamente ese grupo no es simple, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los grupos simples son aquellos que tienen un único, son aquellos que sus únicos grupos normales, subgrupos normales son el trivial y el total, ¿no? Y aquí estamos diciendo que en el caso en el que pase esto, siempre va a haber un subgrupo normal de orden P, ¿sí? Y por lo tanto no va a ser ni el total ni el trivial, ¿no? Ok. Entonces, ahora voy a empezar con otra parte, que va a ser la parte 4, que vamos a ver grupos abelianos libres. Los grupos abelianos libres, que vamos a definir en un momento, son en cierto sentido generalizaciones de los espacios vectoriales, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué sentido son generalizaciones de los espacios vectoriales sobre un campo, ¿sí? Ok. Entonces, en esta sección, que es la sección 4, en esta sección 4 vamos a considerar G, vamos a considerar G un grupo abeliano, es decir, que vamos a tener que A por B va a ser lo mismo que B por A para todo A y B en G, ¿no? ¿Sí? Donde el por lo estoy anotando por este puntito, ¿no? ¿Sí? Y el chiste es que cuando uno estudia grupos abelianos, si ustedes ven si ustedes buscan en los libros, la notación que se utiliza la siguiente notación por convención. Entonces, por convención, a la operación del grupo G, cuando trabajamos con un grupo abeliano, a la operación puntito la vamos a anotar con suma. O sea, en lugar de decir puntito, vamos a decir suma, ¿sí? Y al elemento neutro de G, en lugar de que sea el 1 de G, ¿sí? Al elemento neutro de G, en lugar de que lo denotemos como 1, lo vamos a anotar como 0 sub G, o simplemente como 0.
¿sí? Entonces, eso es ¿por qué vamos a cambiar la notación de puntito a más y de que el elemento neutro, que es el uno que lo habíamos notado, se cambie a cero? Porque nuestro ejemplo prototípico de grupo abeliano va a ser z con la suma. Y entonces, por eso es que en lugar de utilizar el puntito y utilizar el 1 de g, vamos a utilizar la suma y el 0. Esa va a ser la notación que vamos a utilizar. ¿Sí? Ok. Ahora, con esta convención que ya tenemos aquí, sea G, vamos a considerar G un grupo abeliano y vamos a considerar N un entero positivo y A un elemento de G. Entonces, ¿quién va a ser por definición N por A o NA? Entonces, por definición NA va a ser operar A con A N veces, ¿sí? Ese va a ser NA. Entonces, recordemos que esto es porque estamos utilizando la notación de suma, ¿no? Pero cuando utilizábamos la notación de producto, en realidad era G a la N, ¿no? Que era operar G con G N veces, ¿sí? Entonces, esta notación que era la que habíamos utilizado para un grupo en abstracto en general, cuando nuestro grupo es abeliano, esto se traduce en esto, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, menos n por a va a ser por definición menos a más menos a n veces, ¿no? Donde menos a es el es el inverso de a en este grupo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la notación que vamos a utilizar para decir que estamos operando menos a con menos a con menos a n veces, ¿no? ¿Sí? Y esta notación es la que se traduce de esta, ¿no? Esta es la que utilizábamos en el caso cuando utilizábamos la notación del puntito, que g a la menos n es g a la menos 1 por g a la menos 1 y así, sucesivamente n veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta notación en nuestro caso se traduce en esta, ¿sí? Y acá tenemos que 0 por a va a ser el 0 de g, ¿no? O sea, donde el 0 de este lado, del lado izquierdo, este 0, es el 0 de los enteros, y este 0 del lado derecho es el 0 es el neutro de mi grupo G, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que 0 por A por definición va a ser 0 por G, y esto es exactamente lo que utilizaba en la notación multiplicativa. Esto es exactamente G a la 0 igual al neutro de G, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos traduciendo acá con nuestra nueva notación, ¿sí? Ok, entonces, con eso, pues vamos a tener la siguiente notación. Entonces, sea G un grupo abeliano, acá me faltó, sea G un grupo abeliano. Entonces vamos a considerar un grupo abeliano. Sí, porque ahorita en esta sección vamos a trabajar puros grupos abelianos, ¿no? Grupo abeliano y X un subconjunto de G. Abeliano y X un subconjunto de G. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente. X es un subconjunto de G. No estoy diciendo que sea grupo ni nada, ¿no? Es solamente un subconjunto. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces me voy a considerar un grupo abeliano y X es un subconjunto de G. Vamos a decir que ese conjunto es Z linealmente independiente. ¿Sí? Si cada vez que yo al cero de mi grupo G lo puedo escribir como N1 por X1 más así sucesivamente NR por XR,
donde estos x1 y xr están en x, ¿sí? Y además satisfacen que xy es distinto de xj si y es distinto de j, entonces x1 va a ser distinto de x2, x2 va a ser distinto de x3 y así. Todos estos que van a aparecer acá, los xy va a ser distinto de xj si y es distinto de j, ¿sí? Y los ni van a ser enteros, ¿no? Entonces, el conjunto X va a ser linealmente independiente si cada vez que yo al cero de mi grupo lo puedo escribir así, con estas condiciones, entonces necesariamente el N1 es igual al N2, el NR es igual al NR y es igual al cero de los enteros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que un conjunto, acá no estoy pidiendo que X sea finito ni que sea infinito, ¿no? Es solamente estoy pidiendo que X sea un subconjunto de G, ¿sí? Y entonces lo que esto me está diciendo es que cada vez que al cero yo lo puedo escribir como combinación lineal, como una combinación lineal finita de elementos en X con coeficientes enteros, entonces necesariamente esos coeficientes enteros son necesariamente el cero de los enteros, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ustedes están viendo, tenemos esta observación que nos dice que esta definición de Z independencia lineal, ¿sí? Esta es una generalización de la independencia lineal en espacios vectoriales, ¿no? Sí, porque en espacios vectoriales, ¿qué decíamos? Que era un conjunto linealmente independiente. Bueno, en lineal casi se utiliza conjuntos finitos linealmente independientes, ¿no? Entonces, ¿cómo decíamos que un conjunto era linealmente independiente? Que si al cero de mi espacio vectorial yo lo podía escribir como combinación lineal de los elementos de ese conjunto con coeficientes en el campo, entonces necesariamente los escalares que multiplicaban a esos vectores eran cero, ¿no? Entonces, aquí esa definición de ser z linealmente independiente es en cierta forma una generalización de independencia lineal en espacios vectoriales, ¿no? Salvo que no estamos pidiendo que los escalares estos sean elementos de un campo, no estamos pidiendo que sean elementos de un campo, sino que estamos pidiendo que sean enteros, ¿no? ¿Sí? Y, y lo que nos dice es que si cada va a ser este conjunto X va a ser Z linealmente independiente, si cada vez que al cero yo lo puedo escribir así, con X1 y hasta XR en X y XY distinto de XJ si Y es distinto de J, entonces necesariamente estos son cero, ¿no? Donde recordemos que N1X1 lo que quiere decir es que estoy sumando N1 veces X1 y así sucesivamente, ¿no? NRXR lo que quiere decir es que estoy sumando NR veces XR, ¿no? Ok. Entonces, pues tenemos eso, ¿no? Esa es independencia lineal. Z independencia lineal. Ok. Y entonces vamos a tener el siguiente resultado, que va a ser muy parecido a lo que teníamos en álgebra lineal. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nos dice que si tomamos G, un grupo abeliano no trivial, lo que quiere decir es que G es distinto del grupo que solamente tiene al cero, ¿sí? Entonces me tomo un grupo abeliano no trivial y me tomo X un subconjunto de G, ¿sí? Entonces las siguientes condiciones van a ser equivalentes, ¿sí? La primera condición va a ser que todo elemento no cero A en G, es decir, si yo me tomo A distinto de 0 en G, esta A se escribe de manera única, salvo el orden de los sumandos, salvo el orden en el que aparecen, en la forma A igual a N1x1 más, así sucesivamente hasta NRXR, donde los NI, donde N1, N2 hasta NR todos son enteros, y además sucede que XI va a ser distinto de XJ si I es distinto de J, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso va a ser equivalente a lo siguiente, a que X genera a mi grupo G. Eso de que genera mi grupo G, ¿qué queremos decir con que genera?
recordemos que vimos el subgrupo generado por un conjunto, ¿no? Entonces, que X genere al grupo G quiere decir que el menor subgrupo que contiene a X de G es exactamente G, ¿no? ¿Sí? Es decir, el grupo generado por X va a coincidir exactamente con G, ¿sí? Entonces, esta I va a ser equivalente a esa condición de que X genera G y X es Z linealmente independiente, ¿sí? Entonces, como ustedes están viendo, esta condición 2 es como la generalización de la definición de base, ¿no? Porque ¿qué es una base? Una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores que genera mi espacio vectorial y que es linealmente independiente, ¿no? Entonces, esta condición 2 es parecida a esa cosa. Estamos pidiendo que X genere a G y que X sea linealmente independiente, ¿no? Entonces, resumiendo otra vez, ¿qué nos dice 4.3? Que si yo tomo G un grupo abeliano no trivial y X un subconjunto de G, son equivalentes esta condición 1 y esta condición 2, donde esta condición 1 quiere decir que a todo elemento A de G, que no es 0, lo puedo escribir de manera única como combinación de elementos en X con coeficientes enteros, ¿no? ¿Sí? Y eso es equivalente, esta condición Y es equivalente a que X genera a G y a que X es Z linealmente independiente. ¿Sí? Ok. Entonces, pues hagamos la demostración. ¿Sí? Entonces, supongamos que todo elemento no cero se escribe de esta manera. ¿Sí? Y lo que tenemos que se escribe de esta manera de forma única y lo que tenemos que ver es que X genera a G y que X es Z linealmente independiente, ¿no? Entonces demostremos 1 implica 2. Entonces, primero veamos qué genera. Primero, notemos que como todo A en G se escribe como A igual a N1X1 más bla 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 hasta NRXR, eso pasa por hipótesis, ¿no? Porque estoy suponiendo 1, ¿sí? Entonces todo elemento A en G se escribe de esta manera. Eso lo que quiere decir exactamente es que G es el grupo generado por X, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos que G es el grupo generado por X. Entonces ya demostramos esta parte, ¿no? Ahora hay que demostrar que X es Z linealmente independiente, ¿sí? Entonces para eso, antes de eso, notemos lo siguiente. Notemos que como G es distinto del grupo 0, tenemos tenemos que X es distinto del 0. O sea, este X que estamos tomando acá, ¿sí? Que satisface esta propiedad, es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si X fuera 0, ¿quién es el subgrupo generado por el 0? Entonces, tenemos por hipótesis que G genera X, que X genera G, ¿no? ¿Sí? Entonces, si X fuera 0, tendríamos que G sería el espacio vectorial, el subgrupo generado por el 0, ¿sí? Y el subgrupo generado por el 0 es el 0. Y eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que G es distinto del grupo trivial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, X no es el 0. X no es solo el conjunto que tiene al vector 0, ¿no? Entonces, si X no es el conjunto que tiene al vector X0, entonces existe un X en X con X1 distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces va a existir un X1 en X con X1 distinto de 0 por esta condición, por lo que estamos diciendo acá, ¿no? Porque X va a ser distinto del 0, ¿sí? Ok. Ok. Entonces la afirmación va a ser, la primera afirmación es que el 0 no está en X, ¿sí? ¿Por qué? En efecto, si pasara que el 0 está en X, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el X1, este X1 que me encontré aquí, que es distinto de 0, este X1 lo estoy escribiendo como 0 más X1 y eso es porque este es el 0 del grupo G, ¿no? Entonces es el neutro.
Entonces, el x1 lo estoy escribiendo como 0 más x1, que eso es exactamente sumar el 0 una vez, ¿qué es esto? Y sumar el 1, el x1 una vez, ¿qué es esto, no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si el 0 estuviera en x, estaríamos escribiendo a x1, que es distinto de 0, como combinación de elementos de x con coeficientes en z, de dos maneras distintas, ¿no? Entonces, a este x1 lo estaría escribiendo por un lado así y por otro lado así, donde el 0 está en x1, el 0 está en x, el x1 está en x y el x1 está en x. Y eso es una contradicción, ¿no? ¿Sí? Y eso es una contradicción, pues estamos suponiendo y y ¿qué dice? Y me dice que todo elemento no cero de G se escribe de manera única así. Y aquí estoy encontrando un elemento no cero que lo estoy escribiendo de dos maneras distintas. Y esa contradicción viene de suponer que el 0 estaba en X, ¿no? Entonces, por lo tanto, el 0 no está en X. Y otra vez, esto es parecido en espacios vectoriales, ¿no? Porque ustedes saben que una base de un espacio vectorial no puede tener al vector 0, porque si tiene al vector 0 sería linealmente dependiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá pasa lo mismo. El 0 no va a estar en este conjunto X. Ahora, ya que hicimos esta afirmación, ya que hicimos esta observación, ahora sí veamos que X es Z linealmente independiente, ¿no? Porque les recuerdo que estamos demostrando que Y implica 2Y. Ya demostramos que X genera y ahora hay que ver que X es Z linealmente independiente, ¿sí? Entonces veamos eso. Entonces, pues en efecto, pues ¿qué es lo que hago? Me tomo una combinación lineal que me dé el 0, ¿no? Entonces supongamos que el 0 yo lo puedo escribir como n1 por x1 más así sucesivamente hasta nr por xr para algunos xy en x, donde xy va a ser distinto de xj si y es distinto de j, y los n1, n2 hasta nr son enteros, ¿no? Entonces quiero ver que x es z linealmente independiente. Entonces tengo que probar que cada vez que al 0 yo lo escribo así, necesariamente los escalares n1, n2 hasta nr que aparecen aquí, necesariamente son 0, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que quiero ver es que todos estos son 0. Entonces, pues dice, supongamos que existe algún ni distinto de 0. Entonces supongamos que en esta combinación lineal existe algún n1 o existe algún ni que no es 0. ¿Sí? Entonces, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que el que no es 0 es n1, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo suponer que n1 es el que no es 0. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Por lo tanto, lo que tengo es que de esta igualdad, lo que tengo es que al 0 de esta igualdad, tengo que al 0 yo los puedo escribir como n1x1 más así sucesivamente hasta nrxr, donde n1 es distinto de 0. ¿Sí? Y además, donde n1 es distinto de 0. Y además, este x1 que aparece aquí es no 0. ¿Por qué? Porque tenemos por hipótesis que en esta combinación lineal que yo estoy escribiendo, cada uno de ellos, el x1, x2 hasta xr, cada uno de ellos pertenece a x, ¿no? Entonces, en particular, el x1 pertenece a x, ¿sí? Entonces, el x1 es no 0, ¿por qué? Porque el x1 pertenece a x y arriba vimos que el 0 no pertenece a x, ¿sí? Sí, entonces como x1 está en x y el 0 no está en x, pues x1 no puede ser 0, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces x1 es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? x1 yo lo puedo escribir como x1 más 0, pero el 0 es esto. Entonces sustituyo, ¿no? Entonces va a ser
x1 más n1x1 más así sucesivamente nrxr. Después de que yo asocio este término con este, ¿qué es lo que tengo? Que todo esto lo voy a poder escribir como n1 más 1 por x1 más n2x2 y así sucesivamente hasta nrxr. ¿Sí? ¿Ok? Pero habíamos supuesto que n1 era distinto de 0, ¿no? Pero como n1 es distinto de 0, vamos a tener que n1 más 1 es distinto de 1. ¿Sí? Entonces, este es distinto de 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que a x1 lo pudimos escribir como combinación de elementos de x de dos maneras distintas, ¿no? ¿Por qué? X1 lo puedo escribir así, como x1, y este x1 está en x, pero también lo puedo escribir así, ¿no? Como n1 más 1 por x1 más n2 por x2, así, donde este n1 más 1 es distinto del 1, y por lo tanto estoy escribiendo a este elementito x1 de dos formas distintas, como combinación de elementos de x de dos formas distintas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una contradicción, ¿no? ¿Y la contradicción de dónde viene? La contradicción viene de suponer que existe algún ni que es distinto de 0. Por lo tanto, no pasa esto y por lo tanto todos los ni son 0, ¿no? ¿Sí? Contradicción, por lo tanto, todos los ni son 0 para todo i que va desde 1 hasta r. Y esto demuestra i implica 2. ¿Por qué? Pues ya, ¿no? Me tomé una combinación de elementos en x con coeficientes enteros que me dio el 0. Y lo que demostré fue que necesariamente, es que necesariamente los escalares eran 0, ¿no? Es lo que demostré aquí. Entonces, por lo tanto, x es z linealmente independiente y ya demostramos 1 implica 2, ¿no? Ahora hay que hacer 2 implica 1. Entonces, para 2 implica 1, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tengo por hipótesis que x genera y que x es z linealmente independiente. Lo que tengo que demostrar es que todo elemento no cero de G se escribe de esta manera, ¿no? Y de forma única, ¿sí? Ok, entonces me tomo un elemento no cero de G. Entonces sea A en G. Entonces supongamos, bueno, como vamos a demostrar 2i implica i, entonces supongamos que x genera a G y que x es z linealmente independiente, ¿no? Y que x es z linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que demostrar es que todo elemento de G se escribe de manera única como combinación de elementos de X con coeficientes enteros, ¿no? Entonces, pues me tomo un elemento A en G con A distinto de 0, o sea, A en G con A distinto de 0. Entonces, como X genera a G, que es la hipótesis que estoy tomando, a G, tenemos, como X genera a G, lo que tenemos es que A se puede escribir como N1X1 más así sucesivamente N sub R XR para algunos X1 hasta XR en X, para algunos X1 hasta XR todos en X, y N1 hasta N2 hasta NR, todos elementos de Z, ¿no? Entonces, como X genera G, a este A yo lo puedo escribir así, ¿sí? Entonces ya casi demuestro que 2i implica i, ¿no? ¿Por qué?
porque ya a un elemento ya lo puedo escribir así. ¿Y qué es lo único que me falta hacer? Lo único que me falta hacer es ver la unicidad. ¿Sí? Y entonces, pues supongamos que existe otra combinación. Supongamos que existe otra combinación. Otra combinación de elementos de X con coeficientes enteros. Combinación de elementos de X con coeficientes enteros. Con coeficientes en Z. Que me da exactamente A, ¿no? Supongamos que existe otra combinación de elementos de X con coeficientes en Z que me da A. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que, por un lado, a A ya la puedo escribir así, y supongamos que yo a A también la puedo escribir de otra manera, ¿no? Así, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Después de agregar, después de utilizar, después de agregar expresiones con coeficiente cero, agregar expresiones con coeficiente cero, con coeficiente cero. Entonces puedo suponer que a A yo le pude escribir de otra manera como quién, como un M1 por X1 más MR por XR con XY distinto de XJ, si Y es distinto de J. Lo mismo acá, ¿no? Por algunos X1 con XY distinto de XJ, si Y es distinto de J. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por aquí tengo esta combinación lineal que me dio A con estos elementitos, X1 hasta XR. Entonces, supongamos que tenemos otra combinación lineal que me da A. ¿Sí? Entonces, después de agregar ciertos términos cero, expresiones con coeficiente cero, entonces puedo suponer que el X1 que estoy utilizando aquí también aparece aquí, el XR que estoy utilizando aquí también aparece aquí, pero lo que no sabemos son los coeficientes, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que a A yo lo puedo escribir como X1, N1, X1 hasta XR, ¿sí? Así, como N1, X1 más NR, XR, y también yo lo puedo escribir como M1, X1, así hasta más MR, XR, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, lo que tenemos es que eh, N1X1 más así sucesivamente NRXR es lo mismo que M1X1 más MRXR. Y luego de esto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, lo que tenemos es que 0 lo voy a poder escribir como N1 menos M1 por X1 más NR menos MR por XR, ¿sí? Donde
xy es distinto de xj si y es distinto de j, y los n1 menos m1, los ni menos mi son elementos enteros, ¿no? Ni menos mi son elementos de z. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Al 0 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos elementos x1 hasta xr con coeficientes enteros, ¿no? Pero estamos suponiendo 2, ¿no? ¿Y 2 qué me dice? Y 2 me decía que x generaba a g y que x es z linealmente independiente. Y que sea z linealmente independiente quiere decir que cada vez que yo me escribo al 0 como combinación lineal de elementos en x con coeficientes enteros, necesariamente los coeficientes son 0. ¿Sí? Entonces, como x es z linealmente independiente, ¿qué concluimos? Tengo que al 0 yo lo puedo escribir así, entonces, pues ya, necesitamos, entonces obviamente tenemos que de aquí, que este término es 0, este coeficiente es 0, y así todos, hasta este coeficiente es 0, ¿no? Entonces, como x es z linealmente independiente, concluimos que n1 menos, que ni menos mi, que los escalares que aparecen ahí son 0 para todo i. Y esto implica que n1 es igual a m1 igual a m1, que n2 es igual a m2, y así sucesivamente, que nr es igual a mr, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos? Yo tenía que a yo lo podía escribir como combinación lineal de elementos de x con coeficientes enteros, y supuse que yo tenía otra combinación lineal de esos mismos x1 hasta xr con otros coeficientes enteros, ¿no? Y lo que acabo de demostrar es que este n1 que aparece aquí es este m1, n2 es igual a m2, hasta nr es igual a mr, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos escribir a x, por lo tanto, se tiene la unicidad, ¿no? Se tiene la unicidad. Se tiene la unicidad. Y ya acabamos, ¿no? Porque ¿qué es lo que demostramos? Ya habíamos demostrado que x se escribe así, y lo que acabamos de demostrar es que la forma en la que se escribe es única, ¿no? Cualquier otra forma de escribir a de la misma manera resulta ser la misma, ¿no? Entonces es única, ¿sí? Y entonces, y notemos que esta propiedad, esta proposición 4.3, es la generalización de lo que pasa en espacios vectoriales, ¿no? Porque en espacios vectoriales, ¿qué era lo que pasaba? Pasaba algo parecido, que un conjunto era una base, un conjunto era una base de un espacio vectorial si generaba y era linealmente independiente, ¿no? Y eso era equivalente a que cualquier vector de mi espacio vectorial se escribe de manera única como combinación lineal de elementos de la base. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, esta proposición 4.3 está generalizando a algo que pasa en espacios vectoriales, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues resulta ser que a los grupos que tienen un conjunto de esta forma, entonces sea definición, que va a ser la definición
definición, permítanme, esta es definición 4.4. Definición 4.4. ¿Qué es lo que me dice esta? Entonces me considero G un grupo abeliano. O sea, G, un grupo abeliano. Entonces, si existe X subconjunto de G que satisface alguna de las condiciones equivalentes de 4.3, si satisface, si satisface que el generado por X es G y X es linealmente independiente, Z linealmente independiente, Z linealmente independiente, si existe un subconjunto de G tal que tenga esa propiedad y que es Z linealmente independiente, diremos que G es un grupo libre, grupo abeliano libre. ¿Sí? Entonces, si considero un grupo abeliano y existe un subconjunto X de G que me genera mi grupo, es decir, el subgrupo generado por X es exactamente G, y tal que X es Z linealmente independiente, entonces si existe eso, diremos que G es un grupo abeliano libre con base X. ¿Sí? Y entonces, otra vez, aquí estamos diciendo eso porque en cierta forma estamos generalizando, como dije, a la noción de espacio vectorial, ¿no? Entonces, pues veamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo, ejemplos. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo que vamos a estudiar va a ser exactamente, pues, Z. Entonces, el ejemplo 1, Z, obviamente con la suma, es un grupo libre, grupo abeliano libre. ¿Por qué? ¿Quién es una base? Pues resulta ser que X igual al elemento 1 es una Z base, es una base de Z en este sentido, ¿no? En el sentido de la definición 4.4. 4.4. ¿Sí? Otro ejemplo va a ser Z cruz Z. Va a ser Z cruz Z. ¿Sí? Este, otra vez, va a ser un grupo abeliano libre. Es libre. ¿Por qué? ¿Quién es una base? Pues una base va a ser otra vez lo que ustedes se imaginan. 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Pues esta es una base de Z, cruz Z. ¿Sí? En el sentido de la definición 4.4, ¿no? Más generalmente, es 3, Z a la N, que por definición es Z cruz, así sucesivamente cruz
z n veces es libre. ¿Sí? ¿Quién es una base? Pues son los canónicos, ¿no? Es libre. Una base es este conjunto EIS, donde iba desde 1 hasta n, donde el EI es el vector 0, así, hasta 1, 0, donde hay un 1 en el lugar I, ¿no? Y entonces, de hecho, eso es lo que, de hecho, vamos a ver que si nuestro grupo abeliano libre tiene una base finita, entonces necesariamente es isomorfo a z a la n, que esa es una generalización del resultado que tenemos en espacios vectoriales, ¿no? Porque nosotros sabemos que si tomamos un espacio vectorial de dimensión finita, digamos n, sobre un campo K, entonces ese espacio vectorial es necesariamente isomorfo a K a la n, ¿sí? Entonces esta es en cierta forma la generalización de eso. Y en 4 vamos a ver un ejemplo de algo que no es una base. 4 ejemplo. Z sub n con n mayor o igual que 1 no es libre. ¿Por qué no es libre? Entonces, supongamos que tiene una base, ¿no? En efecto. Supongamos que existe base. Existe base, digamos, X subconjunto de Zn, de Zn, ¿no? Entonces supongamos que existe una base de ahí. Entonces, ¿qué dijimos? Como el generado por X debe ser Zn, entonces existe un elemento no cero en X, ¿no? Existe un elemento, digamos, M, la clase de M, en Zn. Bueno, existe un elemento M que va a ser la clase de M en X, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que la clase de M no es la clase del 0 en Zn, ¿no? ¿Sí? Entonces existe supongamos que Zn tiene una base, ¿no? Entonces como tiene una base, el subgrupo generado por X debe ser Z a la N. Entonces si el subgrupo generado por X es Z sub N, entonces X no puede tener solo el elemento 0, ¿no? Porque si X tuviera solo el elemento 0, el subgrupo generado por X sería el subgrupo 0, ¿sí? Entonces en X hay un elemento que no es 0. Entonces existe una clase en X, tal que M es no 0 en Zn, ¿no? Pero voy a obtener que el 0 va a ser exactamente n por m, que esto es exactamente por definición m, así sucesivamente, más m, n veces. N veces. Entonces tengo esto, tengo que estoy escribiendo al 0 como combinación lineal de un conjunto, como combinación lineal de elementos de X, este está en X, con coeficientes enteros, y este elemento es no cero, ¿no? Pero tenemos esto, donde m barra está en X, que es lo que se supone que estoy suponiendo que es la base, y n es distinto de cero.
pues n es mayor o igual que 1, ¿no? Y eso es una contradicción, ¿no? Es una contradicción. Pues al ser x base, x una base, x es z linealmente independiente, ¿no? X es z linealmente independiente. Z linealmente independiente. Y lo que quiere decir es que la única forma de que yo me escriba al elemento 0 de mi grupo como combinación lineal de elementos en x con coeficientes enteros es que los escalares, los coeficientes sean 0, ¿no? Y aquí estoy obteniendo una combinación lineal de elementos de x, m barra es en x, con coeficientes enteros que me está dando el 0 del grupo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no existe tal conjunto, ¿no? Por lo tanto, no existe tal base, no existe tal base x de z sub n y por lo tanto z sub n no es libre. ¿Sí? Ok. Ok. Y entonces, pues tenemos, entonces para acabar, déjenme dar una proposición que es más o menos sencilla, que es la proposición 4.5. Proposición 4.5. ¿Qué es lo que me dice esa proposición? Sea G un grupo abeliano libre, sea G un grupo libre, un grupo abeliano libre, y aquí es porque estoy utilizando solo grupos abelianos, ¿no? Un grupo abeliano libre. Y supongamos que G tiene una base finita. Si supongamos que G tiene una base finita, con z a la e, con n elementos, una base finita x con n elementos. Entonces va a pasar que G va a ser isomorfo a z a la n. ¿Sí? Entonces, los grupos abelianos libres que tienen una base finita son necesariamente isomorfos a z a la n, que era lo que yo les decía, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les decía que es la generación de lo que pasa en espacios vectoriales, ¿no? Que en espacios vectoriales, un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo K, si digamos que la dimensión es n, entonces es isomorfo a K a la n, ¿no? ¿Y cómo dábamos ese isomorfismo? Ese isomorfismo se daba a través de tomar el vector de coordenadas, ¿no? A un espacio vectorial B le considero una base finita, a un vector B lo escribo como combinación lineal de esa base y tomo los escalares que aparecen en esa base y así es como, y esos los ponía en forma de vector y ese es lo que llamábamos el vector de coordenadas, ¿no? Y ese era el isomorfismo que se daba entre mi espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n y k a la n. Y aquí es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, demostración,
definimos phi. Entonces sea, como existe una base finita, pues sea, pues digamos quién es, ¿no? Entonces sea x igual a x1, así hasta xn, tal base finita, ¿no? Una base finita de G. Y entonces definimos phi, que va a ir de Zn a G, como quién, como a un par de, a una eñada de enteros, como que a una añada de enteros, phi n1, así hasta n, pongámosle m1 mejor, mejor aquí pongámosle m, aquí es m, aquí es m, ¿no? Digamos que mi base tiene m elementos, entonces esto va a ser isomorfo a z a la m, ¿no? Entonces me tomo una emeada de enteros, ¿sí? Que es n1, n2 hasta n sub m, ¿sí? Entonces, ¿a quién lo voy a mandar? Por definición, esto va a ser n1x1 más n sub m x a la m. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me tomo m enteros, n1 hasta nm, y si yo tengo esta base de g, entonces lo que hago es que formo n1x1 más así sucesivamente n sub mx a la m, sumo todos esos, y eso me da un elemento de g, ¿sí? Entonces, eh, un ejercicio que es fácil de hacer, entonces phi es un morfismo de grupos. Eso es fácil de hacer. Es un morfismo de grupos, ¿sí? Entonces eso es fácil de hacer, es un ejercicio para ustedes. Y además, ¿qué es lo que va a pasar? Phi es supra, ¿por qué? Phi es supra. Phi es supra, ¿por qué? Pues me tomo sea a un elemento de G, ¿sí? Como X es base, lo que tenemos es que G es el generado por X, ¿no? Como G es el generado por X, existen enteros n1 hasta n sub m, tal que ¿qué? Tal que a yo lo puedo escribir como n1 a yo lo puedo escribir como n1 por x1 más así por n sub m más por xm, ¿no? Por lo tanto, ¿qué eñada de enteros le pega a mediante esta función? Por lo tanto, phi de esta añado de enteros, n1 hasta n sub m, es exactamente a, ¿no? Y por lo tanto, phi subproyectiva. Entonces, que la subproyectividad se traduce en que el generado por X sea G. Y ahora, ¿por qué es inyectiva? Ahí es donde se va a traducir la independencia, la z independencia lineal, ¿no? Entonces, como es morfismo de grupos, pues calculemos el kernel, ¿no? Entonces, calculemos el kernel. El kernel de phi. Entonces, si me tomo a alguien en el kernel, si yo me tomo una eñada de enteros
que está en el kernel de phi. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cuando yo le aplico, si pasa esto, lo que quiere decir es que cuando yo le aplico la phi a ese elemento, a esta eñada, a esta emeada, me da el elemento 0 de mi grupo G, ¿no? ¿Sí? Pero esto es exactamente, entonces pasa esto, que esto es estrellita, pero estrellita es igual a ¿quién? ¿Sí? Pero ¿cómo se definió phi de n1 hasta nm? Phi de n1 hasta nm es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Por lo tanto, lo que tenemos es que el 0 yo lo puedo escribir como n1 por x1 más n sub r por xr, ¿no? Y como este conjunto x, que es x1 hasta x, acá m, ¿no? Acá es m, hasta xm es z linealmente independiente. ¿Qué es lo que dice? Que la única forma de escribir al elemento 0 de mi grupo como combinación lineal de los elementos de x con coeficientes enteros es que los coeficientes ya eran 0, ¿no? Como pasa esto, tenemos que n1 es igual a n2 es igual a n sub m y es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que demostré? Lo que acabamos de demostrar es que el kernel de phi es exactamente el vector 0,0. ¿Sí? Lo que acabamos de demostrar es que cualquier elemento que esté en el kernel, necesariamente, si yo me tomo una emeadas de enteros que están en el kernel de phi, entonces necesariamente cada una de esas entradas es 0. Entonces, por lo tanto, el kernel de esto es 0 y por lo tanto, phi es inyectiva. Y ya tenemos que es inyectiva y suprayectiva, y como es morfismo de grupos, por lo tanto, phi, que va de Zn en G, es isomorfismo. ¿Sí? Y era otra vez como les decía, esto es básicamente lo mismo que pasa en espacios vectoriales, ¿no? Un espacio vectorial de dimensión finita, digamos, n, sobre un campo K, es isomorfo a K a la n. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que un grupo abeliano libre con base con una base finita de, digamos, m elementos, es isomorfo a Zm, ¿no? Acá es m. ¿Sí? Y ya acabamos, ¿no? Entonces, en el siguiente video vamos a demostrar que cualesquiera dos bases finitas tienen el mismo número de elementos, ¿no? Sí, eso vamos a demostrarlo en la siguiente clase. Y lo que queremos ver es un teorema muy importante que es el teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados, ¿eh? Pero bueno, eso lo veremos en las siguientes clases. Entonces, por hoy termino.